Dávila para hablar a favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, lo cual permite a la sociedad generar y garantizar un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar. Con las reformas constitucionales a los artículos 4, 73, fracción 29-P, en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, publicadas en octubre del 2011, se adicionó el principio del interés superior de la niñez y se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y se impulsó la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos establecidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción de sus derechos humanos, entre otros. La entrada en vigor de la Ley General en comento y de las leyes estatales en la materia marcaron en nuestro país el inicio de una etapa en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, pues no solo se reconoce como titulares de derechos a los niños, niñas y adolescentes, sino que se establece obligaciones para que el Estado, las personas encargadas en su cuidado y a la sociedad en general, trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y respeto de los derechos de este grupo de atención prioritaria. Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención, el Estado mexicano se comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño en las Naciones Unidas sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado internacional. El Estado de Zacatecas trabajó en el tema para cumplir con el mandato y es el 29 de septiembre del 2015 que entra en vigor la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Zacatecas, por lo que se identifican aspectos relevantes para la mejora de la ley en mención, atendiendo a las recomendaciones emitidas por el Comité que permiten el diseño e implementación de una verdadera política pública en favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que viven y se desarrollan en el estado de Zacatecas. Es importante mencionar nuevamente que las recomendaciones del comité se dictaron en el año del 2015. A la fecha, el Estado mexicano ha cumplido con algunas de ellas. Por ejemplo, el reglamento de la Ley General de Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Bajo las directrices de las recomendaciones del comité y dentro de la competencia estatal, se detectan vacíos importantes, tanto en la parte adjetiva como sustantiva de la ley estatal de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deben atenderse en lo inmediato para que se obligue a instituciones, autoridades y sociedad a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es precisamente en este tenor que la propuesta que hoy votaremos cumple con esas recomendaciones del comité para que, más allá de un palomeo, es la posibilidad real de tener una ley de vanguardia que sea plataforma para la política pública
eficiente y eficaz en la materia de la infancia, de acuerdo con las realidades de la infancia en el Estado, marcando la obligación del Estado en sus diversos ámbitos de educación, salud, justicia, inclusión, desarrollo, participación, que se pueda garantizar sus derechos y, sobre todo, la restitución de los derechos violentados. Tenemos esta oportunidad de dejar una ley de altura en materia de infancia, incluso pueda convertirse en la referencia y no en un retraso como viene sucediendo en otros estados del país, precisamente por no entender la obligación de legislar con perspectiva de infancia. Por lo anterior, le solicito a las diputadas y diputados de esta 63 legislatura que su voto sea a favor. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Concluida la lista de oradores.